Secundaria, tercer grado. Formación cívica y ética. Somos diferentes, pero iguales en derechos. Hola, ¿qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Para nosotros es un gusto llevar hasta su hogar esta propuesta para que te sigas preparando ante la contingencia actual, que transformó todo, incluso nuestra forma de estudiar. Por ello es importante que nos organicemos y desde casa, con la proximidad de nuestros seres queridos, seamos tolerantes con los demás. Para lograr esto es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es, como dice un refrán, ponerse en los zapatos de los otros o no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Recuerda que estando unidos lograremos que este tiempo de contingencia sea más corto y podremos surgir todas y todos más fortalecidos y desde luego con nuevos aprendizajes. No debemos olvidar que toda esta programación cuenta con el impulso de la Secretaría de Educación Pública, que diseñó Aprende en Casa como una nueva forma de aprender. Y aunque estés en tu hogar y todo esto parezca fácil, es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Pero es hora de entrar en materia con una experiencia más de aprendizaje. En esta ocasión hablaremos acerca de la igualdad de todas las personas y su importancia para la construcción de una sociedad equitativa y justa. ¿Tú crees que todos somos iguales? Todos somos diferentes, ya sea por nuestros rasgos físicos, nuestra cultura u otros aspectos, pero sí todos somos diferentes porque es importante que seamos también iguales. Para iniciar con nuestras reflexiones, te invito a que veamos el siguiente video que nos habla acerca de la igualdad. No sé si entendí bien lo que vimos ayer en clase. ¿El tema sobre igualdad social? Pues yo entendí que lo importante es que tenemos el derecho a ser reconocidos como iguales. De acuerdo, pero voltea a tu alrededor y dime si en la realidad crees que todos somos iguales. Esta comunidad, como todo México, es un país con grupos de personas muy distintos. Entonces, ¿en qué somos iguales? En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeneiza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. Podríamos decir que por más diferencias que tengamos en nuestras procedencias, apariencias y preferencias, tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Sí, aunque es necesario tomar en cuenta que el ser ciudadano político es una distinción entre ser mayor de edad con los derechos y obligaciones o ser menor de edad. Entonces, por ser adolescentes, nosotras no somos ciudadanas hasta cumplir 18 años, ¿cierto?
El artículo 34 de la Constitución mexicana señala que son ciudadanos aquellas personas que sean de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir. El artículo 35 contempla los derechos de participación política, que son derechos fundamentales. El derecho a votar y ser votado, de asociación política, es decir, a crear partidos políticos o formar parte de ellos. La igualdad de participación política se aplica porque cada ciudadano puede votar. Cada voto cuenta por uno. Solo puede ser una vez durante cada proceso electoral y se ejerce de forma libre. Es así como el sufragio iguala a los individuos entre sí. Reconoce en cada persona la capacidad para nombrar a sus representantes y gobernantes y la capacidad de organizarse para defender sus derechos, influir en las decisiones políticas, solicitar la rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Además, la igualdad aplica en otros sentidos, es decir que, sin distinciones, la ley juzga y se aplica a todos por igual, nadie por encima de la ley. Esta simetría le confiere igual dignidad y respeto. Un ejemplo de cómo podemos ir practicando sobre nuestros derechos como futuros ciudadanos es la selección de jefe de grupo, ¿no crees? Sí, yo quiero ser jefa de grupo. Voy a postularme en la próxima elección. Te invito a ser parte de mi campaña. No sé, ¿qué ofreces como candidata a la jefatura de grupo? No sé, tendré que pensarlo. ¿Qué importancia tiene la igualdad en las sociedades? ¿Qué se puede hacer para que haya mayor igualdad en una sociedad? Como pudiste darte cuenta, todas las personas pertenecemos a grupos muy distintos, pero somos iguales ante la ley. La igualdad es un principio constitucional, así como un derecho. Ser diferentes también es un derecho. Sin embargo, existen algunas personas que no piensan lo mismo y creen que la diversidad no es valiosa. A lo largo de la historia, las diferencias han sido usadas para que algunos grupos tengan ventajas sobre otros grupos a quienes consideran inferiores. Esto ha provocado que no se cumplan los derechos de algunas personas como las mujeres. Por ello, fue necesario garantizar el derecho a la igualdad para todas y todos. ¿Pero qué significa esto? Veamos la siguiente cápsula para conocer al respecto. Oye, Fernanda, ¿te parece bien si integramos a Lucía a nuestro equipo para el trabajo de biología? Ya ves que todos no quieren, solo porque está en silla de ruedas. Sí, es cierto. Ahora le voy a preguntar si quiere integrarse. Va. A lo largo de la historia, las diferencias entre personas han sido utilizadas para justificar ventajas para algunos grupos y desventajas para otros. Así, por ejemplo, durante siglos, las mujeres vieron impedido su derecho al voto, solo por ser mujeres. En tanto, la facultad de dirigir el destino de las naciones era y sigue siendo un privilegio casi exclusivo de los hombres. Todos somos diferentes, eso es evidente. Sin embargo, una de las condiciones para que prevalezca la justicia es el apego a la igualdad. En una sociedad, la igualdad se instituye a través del derecho. Así, aun cuando todos somos diferentes en gustos, aficiones e intereses, ante la ley, todos somos iguales con los mismos derechos y obligaciones. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando la condición social y preferencias sexuales de todas las personas. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando a las personas, no importando sus preferencias, de dónde vengan o su raza. Bueno, yo ejerzo mi derecho a la igualdad tratando igualitariamente a las personas, sin importarme grupo social o trabajo. Al fin y al cabo son personas y deben ser tratadas como tal. La igualdad como derecho surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la premisa del artículo 1, en el que se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así como en el artículo 2. En nuestro país, el derecho a la igualdad queda manifiesto en distintos puntos de la Constitución mexicana. El artículo 1, que prohíbe la discriminación. El artículo 4, que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El artículo 31, que establece la equidad tributaria. Y el artículo 123, que hace referencia a la igualdad retributiva y señala que, a trabajo igual, salario igual.
Además de lo anterior, se han generado otros esfuerzos en este sentido, como el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, donde se establecen líneas de acción para mejorar las garantías de igualdad de trato y de oportunidades. También, en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce la igualdad sustantiva, es decir, el acceso a todos los menores al ejercicio pleno de sus derechos universales. Esta ley, en conjunto con los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución, son dos de los referentes utilizados en la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018. Listo, está con nosotros, en nuestro equipo. Ahorita que estabas con ella me di cuenta que todos somos diferentes, no solo Lucía. Por eso, en el respeto a la diversidad, está el derecho a la igualdad. Tienes que traducirme lo que acabas de decir, ¿eh? Porque todos tenemos derecho. ¿Y tú? ¿Conoces las leyes e instituciones que te ayudan a hacer valer tu derecho a la igualdad y a la no discriminación? La ignorancia, el miedo y la indiferencia generan actitudes y situaciones de exclusión que se traducen en acciones como marginación, rechazo o discriminación, así como vimos en el caso de Lucía, que no era considerada por algunos de sus compañeros para trabajar en equipo. Hay situaciones que afectan a muchas personas, anulando o disminuyendo sus oportunidades para participar. Esto afecta negativamente a las personas porque impide que disfruten plenamente de sus derechos. Por ello, es importante evitar que las diferencias de cualquier índole impidan que estos se cumplan para todas las personas. El derecho a la igualdad debe aplicarse de manera justa y equitativa para todas y todos, a partir de reconocer el valor de la diversidad cultural. En muchos lugares, algunas personas y grupos han emprendido acciones a favor de las y los indígenas, también en beneficio de las personas con discapacidad, de las mujeres, entre otros grupos, con el objetivo de que se logre la equidad e igualdad entre la población de nuestro país. Conozcamos las acciones de algunas de estas personas o grupos en el siguiente material. ¿Qué importancia tiene la igualdad, la equidad y la justicia en una sociedad? ¿Por qué esforzarse por alcanzarlas? Rigoberta Menchú es una activista guatemalteca que lucha por los derechos de los indígenas. Su infancia y juventud fueron marcadas por la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión para contener las aspiraciones de justicia social por parte de los campesinos. Uno de sus hermanos fue víctima de los terratenientes que arrebataban las tierras a los indígenas y su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares. Así, inició una campaña pacífica de denuncia contra el régimen guatemalteco y la violación a los derechos humanos. Su lucha fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992. Kofi Annan fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas de 1997 a 2006. Nació en Ghana y desempeñó varios puestos dentro de la ONU, como subsecretario general de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y secretario general adjunto. Fue el 7º secretario general y el primer africano en ocupar este cargo. Trabajó incansablemente por afianzar la responsabilidad de este organismo en favor de la paz y la seguridad, por reforzar las obligaciones con respecto a la política de defensa de los derechos humanos y por la lucha contra enfermedades como el SIDA. En el 2001 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz. Ellen Johnson Sirleaf fue la primera mujer presidenta de Liberia y de toda África. Lema Powell organizó un movimiento de paz que puso fin a la Segunda Guerra Civil Liberiana en 2003. Tawakkul Karman es una periodista política y activista yemení, fundadora del grupo Mujeres Sin Cadenas. Ha sido llamada la Mujer de Hierro y la Madre de la Revolución por los yemeníes. Estas 3 mujeres
han encabezado una lucha no violenta a favor de la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz. Según el Comité del Premio Nobel, no se puede alcanzar la democracia y una paz perdurable, a menos que las mujeres obtengan las mismas oportunidades que los hombres a la hora de influir en el desarrollo dentro de todos los niveles de la sociedad. Su lucha fue reconocida en el 2011 al otorgarles el Premio Nobel de la Paz. Gilberto Rincón Gallardo trabajó en favor de la igualdad de las personas. Fue fundador del Consejo para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y promotor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El abogado Rincón Gallardo fue candidato a la presidencia de México por el Partido Democracia Social en el año 2000. En ese entonces, polemizó por sus posturas reformistas y por denunciar la discriminación que se vive en el país. Impulsó propuestas como la despenalización del aborto, apoyó la igualdad de género y los derechos de las minorías, y luchó contra la discriminación. En 2017, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo para reconocer a los ciudadanos defensores de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Conoces a más personas que se esfuercen por construir una sociedad más igualitaria? ¿Qué puedes hacer para que en tu comunidad existan condiciones de igualdad? Hemos reflexionado sobre la importancia de apreciar a las personas con la dignidad y derechos que se merecen, sin alguna distinción. La diversidad es fundamental en la convivencia entre todos. Además, nos acercamos a la vida de las personas que han luchado por la igualdad en diferentes lugares y tiempos. ¿Y tú? ¿Conoces a personas en tu comunidad que se esfuercen para lograr la igualdad? Investiga acerca de algún caso o situación donde se haya generado exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaga si alguna persona o institución se involucró para evitarlo y cómo lo hicieron. Escribe un reporte con tus hallazgos. También reflexiona, ¿cómo ejerces tu derecho a la igualdad? Y ¿qué acciones puedes llevar a cabo tanto de manera personal como familiar para generar condiciones de igualdad e inclusión en el lugar de donde vives? Para finalizar esta clase, queremos recordarte que puedes reforzar todo lo aprendido también buscando información en algún libro que tengan a la mano. Lo importante es que una vez que se aprende algo, hay que reforzarlo. Y eso se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, leyendo o platicando con tus familiares sobre lo que se aprendió. También es importante que te mantengas sano y activo. Y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas y con las cápsulas de Suma Minutos fortalecerás tu salud física y mental. ¡Hasta pronto!